¿Listo? Muy bien. Iniciamos. Pues vamos a estudiar este día la matriz extracelular. Como su nombre lo dice, extracelular está por fuera de la célula. Es lo que rodea a las células o lo que está colocado por fuera de ellas. Ya estudiamos a la célula y su membrana plasmática. Ahora vamos a estudiar qué hay en esa parte extracelular de la membrana plasmática. Si se fijan, afuera de la célula, siguiendo este dibujo que tienen ahí en la portada, van a ver que afuera de la célula hay muchísimos componentes formando una compleja red, así como esa que ustedes pueden ver ahí. Esa es la matriz extracelular, está formada por muchas fibras proteicas y por carbohidratos también, que van a hacer esa red compleja que vamos a ir estudiando componente por componente. Bien, empezamos. Acá está el contenido. Y bien, vamos a iniciar primero con el concepto de matriz extracelular. Como ya les dije, es aquello que está fuera de la célula. Sin embargo, acá podemos ver, es una compleja red de macromoléculas. ¿Cuáles macromoléculas? Proteínas y carbohidratos dispuestos y haciendo interacción entre ellos. Entonces, la matriz extracelular está formada por esa compleja red de proteínas y de carbohidratos que son secretadas por las células que están cercanas a esta matriz. Hay dos lugares especiales donde se encuentra abundante esa matriz. Acá pueden ver un tejido, la parte de arriba. Este es un tejido epitelial. Estas son las células que forman un epitelio, que están juntas unas con otras. Abajo, inmediatamente de esas células, hay una delgada línea. Esa delgada línea se llama lámina basal. Esa lámina basal va a estar separando a las células del epitelio de la parte que está abajo, que es el tejido conectivo. Entonces, tanto la lámina basal como el tejido conectivo son muy abundantes en matriz extracelular. Es decir, que contienen esa red de proteínas y de carbohidratos que vamos a estudiar en esta clase. Entonces, ¿dónde es que está más abundante esa matriz extracelular? En el tejido conectivo, que es esto que ustedes ven aquí abajo. También está presente en la lámina basal. Aparte de esas dos localizaciones de la matriz extracelular, podemos encontrar también que esa matriz extracelular puede estar presente entre célula y célula en una menor cantidad. Entonces, la mayor cantidad de matriz extracelular está ubicada en esta parte de abajo, que es el tejido conectivo. Ahí pueden ver cómo esa parte gris, que es el tejido conectivo, va a estar formada por un sinfín de fibras, donde podemos empezar a ver unas coloreadas en rosado, que es el colágeno, fibras elásticas que están pintadas de verde, y pueden ver un fondo color gris que está formado por proteínas y carbohidratos formando un gel de soporte para ese tejido conectivo. Entonces pueden ver cómo esa matriz extracelular está presente muy abundantemente en el tejido conectivo y es necesario también recalcar que esta célula que ustedes ven aquí, llamada fibroblasto y que está presente ahí mismo en el tejido conectivo, es la que se encarga de fabricar o producir la mayor parte de esas fibras de la matriz extracelular. Entonces el fibroblasto tiene una importancia muy grande en este tema porque va a ser el sitio donde se están produciendo esas proteínas que forman la red que les enseñé al inicio. Entonces también tenemos acá la lámina basal que separa al tejido conectivo de las células epiteliales, donde también hay elementos de la matriz extracelular. Un tercer sitio donde está la matriz extracelular, de manera en menor cantidad, entre célula y célula. Eso va a depender del tejido. Bien, o sea, ahí pueden ver cómo están las células epiteliales formando el epitelio y aparte de eso hay un espacio
entre célula y célula. A ese espacio es el espacio extracelular o espacio intersticial, se le llama también. En ese pequeño espacio también vamos a encontrar ciertos elementos de la matriz extracelular. Sin embargo, es más abundante en el tejido conectivo, que es este que pueden ver aquí abajo con sus múltiples fibras. Pueden ver también cómo está la membrana basal separando ambos ambientes y que también la membrana basal contiene esos elementos proteicos de la matriz extracelular. Tenemos al fibroblasto, que ya se los había mencionado, que es una célula que se encarga de producir la mayor parte de elementos y de fibras proteicas de este tejido, de la matriz. Bien, entonces ahí pueden ver todas las localizaciones y cómo va a estar organizada la matriz extracelular dentro de los tejidos. ¿Sí? Son 3 localizaciones, se las repito: el tejido conectivo, que contiene abundantes elementos de la matriz, la membrana basal, que separa a uno de otro, o lámina basal, tiene también elementos de la matriz, y el espacio intersticial. La cantidad de matriz que haya en ese espacio intersticial va a depender del tipo de tejido. Entonces, ahí pueden ver diferentes tipos de tejido. Este que tienen acá es tejido adiposo. Cada una de esas células son adipocitos. Eso blanco es grasa, ellas se encargan de almacenar lípidos. Pueden ver de que tienen una cantidad bastante escasa de matriz extracelular. Acá podemos ver un tejido epitelial donde está el tejido conectivo, la lámina basal y el epitelio, como ya lo habíamos mencionado. Acá podemos ver otro tejido, tejido de cartílago, este que tenemos acá a mi derecha, donde hay una mayor cantidad de matriz extracelular entre célula y célula. Entonces, la cantidad y la disposición de la matriz extracelular va a depender de cada tejido. Es distinta en cada tejido. En cada una de las localizaciones del cuerpo habrá diferente cantidad y diferente disposición de esa matriz. No la podemos generalizar, pero sí los elementos que la forman sí, pues, son fijos, y eso es lo que vamos a estudiar. ¿Cuáles son las funciones de la matriz extracelular? En primer lugar, pues, va a estabilizar y dar soporte a los tejidos. Pero aparte de eso, pueden ver ustedes como las fibras que están acá, que son proteínas fibrosas que forman parte de la matriz, como los carbohidratos, que están ahí también simbolizados como esos hexágonos rosas o rojos, van a estar en contacto con proteínas de las células, con proteínas que están embebidas allí en la membrana plasmática. Entonces, eso nos indica que la matriz extracelular no está divorciada ni separada de la célula. Hay una interacción muy, muy estrecha entre las células y su matriz que las circunda. Entonces, hay formas de cómo se comunican estos dos elementos, la célula con su matriz. Entonces, esa interacción célula-matriz hace que la matriz pueda cambiar o modificar el comportamiento de las células. Entonces, de cierta manera se dice que la matriz extracelular regula el comportamiento celular. ¿Qué hace la matriz extracelular en relación a las células? Pues ayuda a la migración celular y al desarrollo embrionario. Cuando estamos en etapa de embrión, las células que van a formar los órganos, es decir, que para que se dé la organogénesis, se requiere de elementos de la matriz extracelular para que esas células migren hacia el sitio donde va a ser el órgano que se va a formar. Entonces, permite como esa formación de los órganos en un orden y en un sitio específico adentro del embrión. Entonces, algunos elementos de la matriz participan en la embriogénesis y el desarrollo embrionario. Pueden mediar la proliferación celular. Por ejemplo, si usted se hace una herida, ¿qué sucede? Inmediatamente sangra, pero empieza a coagular la sangre y luego empieza a reepitelizarse para que la herida sane. Entonces, ahí hay proliferación celular para que el epitelio vuelva a nacer. Eso es regulado por la matriz extracelular.
También contribuye a determinar la forma de las células y la disposición en los tejidos. Y cada uno de los tejidos, en cada tejido habrá una función especializada de esa matriz extracelular. Por ejemplo, vamos a ver acá, en el tejido de los tendones, en los tendones, ahí el tejido conectivo va a tener una característica más elástica, al igual que en la piel. Entonces ahí tienen que haber más fibras elásticas porque los tendones y la piel tienen cierta flexibilidad. En cambio, en el hueso, por ejemplo, el hueso es una estructura sólida. En ese caso, la matriz extracelular pues va a estar calcificada y va a tener características de solidez. En el cartílago también. En el tejido adiposo vamos a ver que está en menor cantidad para dar espacio a la grasa que se tiene que guardar en cada una de esas células. Entonces así pueden ver cómo esa matriz extracelular va variando en su composición de tejido a tejido. Entonces la estructura es variable y va a depender del tejido donde esté inmersa esa matriz. Bien, ahora vemos que el citoesqueleto de las células, cuando entran en contacto con la matriz, se reorganiza su citoesqueleto. En la mañana vieron el citoesqueleto y vieron todas esas proteínas que forman parte del citoesqueleto. Acá está el citoesqueleto con una orientación determinada y cuando esas células, todas estas células, vean, están entrando en interacción con elementos de la matriz, se reordena ese citoesqueleto dependiendo de la orientación de las fibras de la matriz extracelular. Entonces puede tener efecto en el citoesqueleto de esas células que están inmersas ahí en la matriz. Bien, ya ven que la matriz varía de acuerdo al tejido y el citoesqueleto puede ser afectado por esa matriz que lo circunda, que circunda la célula. Muy bien. La matriz extracelular tiene diferentes características. Como ya les dije, pues es una malla, forma una red que a pesar de ser muy compleja, es organizada, es decir, que cada componente tiene su sitio al interior. Como ya les dije, varía de tejido a tejido. También ya habíamos visto que la matriz va a estar en estrecha asociación con las células. Entonces, esas son características muy importantes de esta matriz extracelular. Otra cosa es también que se secretan localmente. Las células que están ahí, localizadas en la matriz, como ya vimos, los fibroblastos principalmente, van a secretar localmente todos esos elementos para formar esa malla o red. Y son versátiles porque van a tener diferentes funciones. Cada una de las fibras y de las proteínas y de los carbohidratos que participan acá en la matriz, cada uno tiene diferentes funciones. Por eso se dice que son versátiles. Y se encuentra muy hidratada, es decir, que la matriz extracelular contiene una cantidad importante de agua. Sí, es muy, muy hidratada y ya veremos por qué. Bien, ahora tenemos acá qué consistencia tiene la matriz. Ya hablamos de que es una red, ya hablamos de sus características y de sus funciones, pero ahora vamos a ver que tiene una forma de gel. Un gel muy, muy hidratado, donde hay proteínas sumergidas en ese gel. Podemos ver también de que esta matriz inmersa en el gel tiene la capacidad de resistir fuerzas de compresión, es decir, que esas fibras van a estar soportando presión de tal manera de proteger a la célula para que ésta no se deforme ni vaya a sufrir daño. Estos tejidos esa matriz extracelular, está protegiendo a los tejidos de esas fuerzas de compresión. Resiste tensión también, resiste compresión. Por ejemplo, cuando nos sentamos, todo el tejido alrededor del glúteo está aguantando nuestro peso, está sufriendo compresión. Sin embargo, cuando nos paramos no hay ningún problema, todo está en su lugar, porque esta matriz, estos componentes resisten esa compresión. También están resistiendo fuerzas de tensión o fuerzas tensiles, sobre todo, por ejemplo, los tendones. Cuando nos movemos, los tendones sufren, gracias a la contracción muscular,
una gran tensión y estas proteínas están preparadas para soportar altísimas fuerzas de tensión sin dañarse. Aparte de eso, permite la rápida difusión de nutrientes, metabolitos, hormonas y otros elementos que necesitan llegar hasta la célula. Entonces, a través de esta matriz extracelular, estos elementos van filtrándose hasta llegar a su destino, que es la célula. Muy bien. Ahora, ¿cómo está compuesta esta compleja red? No se me vayan a perder que aquí vamos a ir describiendo en el resto de la clase componente a componente. Como ya les dije, las macromoléculas involucradas son proteínas y carbohidratos. Ahora vamos a ver cómo están dispuestos esas proteínas y esos carbohidratos. Ahí podemos ver que dentro de los componentes hay proteínas asociadas a carbohidratos llamadas proteoglicanos. Los proteoglicanos están formados a su vez por glucosaminoglicanos. Entonces ahí pueden ver la forma de esas proteínas asociadas a carbohidratos llamadas proteoglicanos. Tienen forma de una ramita. Y ahorita vamos a estudiar cómo están formadas estas ramitas llamadas proteoglicanos. Entonces son unos elementos muy importantes dentro de la matriz. Otro componente muy importante son las glucoproteínas, que en general tienen una función de adhesión y van a permitir que un componente se relacione con otro componente. Entre ellas tenemos la fibronectina, que es esta que está acá, es un dímero, y la laminina, que tiene esa forma como de cruz. Estas son glucoproteínas, es decir, que son proteínas que contienen elementos de carbohidratos y que van a estar sirviendo para comunicación. Y luego tenemos las proteínas fibrosas, son el colágeno y la elastina. El colágeno son fibras dispuestas de manera extendida que están haciendo el color rosa de fondo. La elastina son esos colochitos que ustedes ven encima que tiene la capacidad de estirarse. Entonces el colágeno resiste fuerzas de tensión y la elastina tiene la capacidad de estirar y regresar a su forma original como un elástico o un hule. Entonces va a depender del tejido la disposición de estos tres elementos. Entonces recuerden, la matriz extracelular está formada por esas proteínas asociadas a carbohidratos llamadas proteoglicanos, por glucoproteínas que tienen una función de adhesión y por proteínas fibrosas como colágeno y elastina. Hay muchísimas proteínas involucradas en estos apartados, sin embargo, solo vamos a mencionar las principales para no hacer tan largo ni tan cargado de información, pero sepan de que hay más. Estas son como las principales. Bien, ahora vamos a estudiar el primer elemento, que son los proteoglicanos, que son proteínas asociadas a carbohidratos. Acá está otra imagen donde se pueden ver cómo todos esos componentes están interactuando. Estos son los proteoglicanos, esos que tienen forma de ramita. Estas fibras son el colágeno. Ahí pueden ver en medio la elastina, creo que no se ve, aquí están las proteínas de unión, ¿sí? Como la fibronectina. Ahí van a ver que están haciendo interacción unos con otros. Ahora sí, vamos a empezar a hablar de los proteoglicanos, que son unos elementos muy importantes de la matriz. Como su nombre lo dice, tienen una parte proteica y una parte de carbohidratos. Esto que tienen acá es una molécula de proteoglicano. Bien, la parte central, dibujada en naranja, es un núcleo de proteínas de la cual salen unas ramitas. Estas ramitas son carbohidratos llamados glucosaminoglicanos. Entonces, un proteoglicano es cada una de estas ramitas. Y cada una de estas ramitas es un proteoglicano y está formada por una proteína central, una proteína en la base que le ayuda para unirse al eje central y un montón de ramitas que son glucosaminoglicanos en cadena. Entonces, así está formado un proteoglicano. Y los proteoglicanos se unen a un eje central.
Ese eje central también es de naturaleza de carbohidrato, al igual que estas otras ramitas. El eje central de esta macromolécula es un ácido hialurónico, o llamado también hialuronano o hialuronato. Forma el eje central donde se van a ir uniendo. ¿Qué pasó, Andy? Andy acaba de entrar. Cierra el micrófono, porfa, Andy. Muchas gracias. Bien, entonces ven ese eje central, son carbohidratos, es una larga cadena de carbohidratos llamado ácido hialurónico, ¿sí? El proteoglicano está formado, como les dije, por la proteína central y por ramitas de glucosaminoglicanos unidos unos a otros, ¿sí? Entonces, en general, esa es la composición de un proteoglicano. Vamos a ver acá que los proteoglicanos están formados en estas ramitas por glucosaminoglicanos que se abrevian como GAG. Entonces, cada una de estas ramitas está formada por cadenas de disacáridos. Entonces, los glucosaminoglicanos son disacáridos que se unen unos con otros para formar esas ramitas que ustedes ven ahí. No son ramificadas, son carbohidratos, son disacáridos que se disponen uno a la par del otro, formando esa cadena que se añade a una proteína central. Entonces, el proteoglicano tiene una proteína central y una cadena de glucosaminoglicanos. Los glucosaminoglicanos son disacáridos, es decir, están formados por unidades de 2 monómeros de carbohidratos. Y aquí lo vamos a ver. Los glucosaminoglicanos, ya les dije, son disacáridos y están formados por 2 unidades de carbohidratos. Uno es el ácido urónico, que puede ser ácido glucurónico o ácido hidurónico. Y está formado también por una exosamina, es decir, una exosa que tiene un grupo amino y un grupo acetilo unidos a su estructura. Entonces, la unión de un ácido urónico y una exosamina nos va a formar a los glucosaminoglicanos que tienen diferentes nombres. Aquí pueden ver cómo un ácido hidurónico o hiduronato se une a una N-acetilgalactosamina, que es una exosa que tiene un grupo acetilo, un grupo amino y que contienen, aparte de eso, la mayoría de glucosaminoglicanos, un grupo sulfato, y que es muy importante para la estructura. Entonces, un glucosaminoglicano es un disacárido formado de esa manera, por un ácido urónico y una exosamina. Y reciben diferentes nombres dependiendo de su estructura. Dermatansulfato es un ejemplo de glicosaminoglicanos que está presente en la piel y en los vasos sanguíneos, por ejemplo. Está el condroitinsulfato, formado por un ácido glucurónico y una N-acetilgalactosamina. En ese caso, el condroitinsulfato, condro significa cartílago, va a estar abundante en los cartílagos y va a tener como una función de lubricación ahí en las articulaciones. Por eso hay medicamentos que traen glucosamina y traen condroitinsulfato, que se les medican a las personas que tienen problemas de artritis, por ejemplo, o de desgaste articular. Entonces, para que vean que estos también tienen un uso médico. Estos disacáridos, que tienen su nombre específico, ahí lo pueden ver, se unen unos con otros para formar largas cadenas no ramificadas que se unen a una proteína para formar el proteoglicano. Acá pueden ver cada una de estas ramitas son esos glucosaminoglicanos que han formado cadenas largas y se han unido a una proteína central, ¿sí? Y esa proteína central se une al ácido hialurónico, que es este que está formando un eje, a través de proteínas de unión. Y así se va formando esa molécula compleja de conjuntos de proteoglicanos. De conjuntos de proteoglicanos que son específicos y reciben su nombre, como vamos a ver más adelante. Bien. A ver.
Ya les dije que están cargados negativamente. Aquí podemos ver cómo se componen estos proteoglicanos. Esta de acá es la proteína central que forma el centro de esa ramita, ¿sí? Y se va a unir, esa proteína siempre tiene un residuo de serina, que es un aminoácido específico que sirve para unirse a un tetrasacárido, que forma como una especie de puente para que a partir de ahí se vayan añadiendo unidades de glucosaminoglicanos, de esos disacáridos repetidos n cantidad de veces. Entonces, para que se forme la ramita, esta es la proteína central acá, y de ahí hay un puentecito o un link de estos 4 monosacáridos, que son la silosa, 2 unidades de galactosa y ácido glucurónico, y a partir de ahí se forma una cadena lineal con estos glucosaminoglicanos, formando al final esa estructura de proteoglicanos. Bien. Ahora vamos a ver cuáles son esas propiedades de los glucosaminoglicanos. No son flexibles porque son cadenas lineales, largas, y por tener esa carga negativa, tienen la capacidad de atraer cationes. Por ejemplo, el sodio. El sodio llega al medio y con el sodio también entra agua, entran muchas moléculas de agua y eso permite que estos proteoglicanos le den una característica acuosa al gel, es decir, que una característica hidratada, muy, muy hidratada a la matriz extracelular. Entonces, ¿por qué se dice que tienen carga negativa? Por lo que ya les había mencionado, cada uno de esos glucosaminoglicanos tienen un grupo sulfato que es negativo, ¿sí? Y contienen un grupo carboxilo que también es negativo. Al unirse esas cadenas de glucosaminoglicanos que se repiten, crean una molécula altamente cargada de forma negativa. Y eso atrae a moléculas positivas o cationes que a su vez llevan moléculas de agua para hidratar a la matriz extracelular. Todos los glucosaminoglicanos tienen sulfato, excepto el ácido hialurónico o hialuronato, que es el que forma el eje central de la molécula. Este es el único glicosaminoglicano que no está sulfatado. Todos los demás sí tienen ese grupo sulfato en su estructura. Y aquí pueden ver los diferentes nombres de esos glucosaminoglicanos que forman los proteoglicanos. Bien. Lo mismo que tienen la carga negativa. Esto es importante de que gracias a la presencia de estas moléculas, la matriz extracelular es turgente, es decir, que tiene consistencia y resiste fuerzas de compresión. Bien, aquí están los diferentes tipos de moléculas. Entonces, los proteoglicanos se pueden agrupar formando una molécula llamada, por ejemplo, agrecan. Es una de las que principalmente se esquematiza. Pero existen otras, por ejemplo, está el versican, que son formas de cómo se agrupan esos proteoglicanos, donde hay menor cantidad de cadenas de glucosaminoglicanos. Existen otros tipos de proteoglicanos que están aquí más sencillos, de formas de agruparse, llamada de corina. Por ejemplo, esta solo tiene una cadena de glucosaminoglicanos. Y acá otro que se llama sindecan, que es un proteoglicano que está anclado a la membrana. Entonces, estas son diferentes formas de cómo se agrupan esos proteoglicanos. Bien, todos estos nombres tienen un uso terapéutico, como les dije, para la artritis. Sin embargo, también van a escuchar hablar del ácido hialurónico, por ejemplo, en productos cosméticos, en productos para la piel, para que la piel no pierda su turgencia con el paso de la edad, etc. Entonces pueden ver de que este tipo de moléculas tienen uso farmacéutico. Muy bien. Entonces, ¿para qué sirven estos glucosaminoglicanos al final? Tienen una función estructural, por supuesto, pero también regulan la actividad de moléculas señal secretadas, es decir, que como las moléculas señal deben llegar hasta la célula. Entonces, ellos pueden ayudar a que esas moléculas señal lleguen hasta sus receptores en cada una de las células
o impedir su paso si acaso no deben, no deben dejarlas pasar. Por eso se dice que son colaboradores selectivos de esas moléculas señal que deben llegar hasta la célula. Entonces pueden inhibir o estimular la acción de esas moléculas señal que van a interactuar con un receptor celular para que al final haya una respuesta en la célula. También van a inmovilizar proteínas, esa gel que forman los proteoglicanos puede inmovilizar proteínas bloqueando su acción, es decir, dejándolas atrapadas ahí. Pueden almacenar proteínas o pueden proteger a esas proteínas de la matriz de un ataque proteolítico. En el medio de la matriz existen ciertas enzimas proteolíticas, es decir, que cortan proteínas. Y estos proteoglicanos ayudan a preservar las proteínas para que no sean atacadas por esas enzimas que cortan proteínas. Y las vamos a ver más adelante. También pueden presentar, como ya les había dicho, las señales a los receptores específicos en la membrana. Todo esto lo hacen los proteoglicanos. No hemos salido todavía de esas primeras moléculas que son los proteoglicanos. Entonces ahí pueden ver de que están formando parte de ese espacio extracelular o pueden estar en contacto con la célula a través de proteínas integrales y de proteínas ancladas a lípidos. Otro ejemplo de que este glucosaminoglicano que ustedes ven aquí, que se llama heparina, es un importante anticoagulante y es un medicamento que se les administra, la heparina, a los pacientes que tienen problemas de hipercoagulabilidad, es decir, que tienen aumentada la coagulación, el proceso de coagulación en la sangre. Entonces, pueden ver de cómo esos glucosaminoglicanos contenidos en los proteoglicanos son muy utilizados dentro del campo de la medicina. Bien, cuando oigan hablar de heparina, acuérdense de estos glucosaminoglicanos. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si los glucosaminoglicanos hay un problema en su síntesis o en su degradación? Lo que ocurre es una mucopolisacaridosis. Es el nombre de una enfermedad donde los glucosaminoglicanos tienen problemas ya sea de síntesis aumentada o de degradación disminuida de esos elementos. Eso va a generar de que los músculos tengan poco tono y eso se traduce en problemas de locomoción, en problemas de desarrollo psicomotor e incluso pueden afectar el sistema nervioso dando retraso mental. Entonces, si los glucosaminoglicanos no están en la cantidad correcta, puede generar estos trastornos como la mucopolisacaridosis. Bien, ahora vamos a otro elemento, que son las proteínas adhesivas o glucoproteínas, que ya las habíamos mencionado. La primera que vamos a mencionar, este es el segundo componente de la matriz. ¿Sí? Ya habíamos hablado de los proteoglicanos, hoy vamos a hablar de esas proteínas que tienen una función adhesiva o de comunicación entre elementos. La primera es la fibronectina. Ellos van a mediar la interacción célula-célula o célula-matriz. Bien, la fibronectina es una glucoproteína muy importante, es un dímero. Acá pueden ver cómo se observa en el al ponerla al microscopio electrónico. Ahí pueden ver las dos cadenas separadas, ¿sí? Unidas por un extremo. Entonces es muy importante la fibronectina, de hecho que es la principal proteína que participa en la embriogénesis, activando vías migratorias para que las células lleguen a su destino y se pueda ocurrir la organogénesis, es decir, la formación de órganos. Entonces la fibronectina, de todos los componentes de la matriz, esta proteína es la que participa activamente en ese proceso de desarrollo embrionario. Aparte de eso, tiene muchas otras funciones. Acá la podemos ver. Bien, aquí pueden ver el dímero de la fibronectina, que es una glucoproteína de unión, formando parte de esta matriz, que es el tema de la clase. Podemos ver aquí las dos cadenas, ¿sí? De las dos cadenas polipeptídicas, unidas en el extremo carboxilo terminal por puentes disulfuro. Y esta proteína, aquí se las han puesto por colores, porque cada uno de esos colores representa un dominio.
Vamos a preguntarle al sorteado, el que está, a mi vecino de Zoom. Edward es mi vecino de Zoom. Edward le tocó. Edward, ¿se recuerda qué es un dominio? Sí, los dominios son unas también llamadas bolsas lipídicas, que son lípidos que no realizan los movimientos que comúnmente realizan los lípidos, como por ejemplo de flexión. Ajá, usted me menciona lípidos. ¿Qué molécula es esta? Edward, ¿es un lípido? No, creo que no. ¿Qué es? Tal vez sea una proteína. Ah, es una proteína, correcto. Entonces, no puede ser una balsa lipídica ni un lípido porque estamos hablando de una proteína, ¿sí? Para que no mezcle ni haga ensalada. Yo creo que tiene hambre, quizás no, y está haciendo ensalada de conocimiento. Pero no hay problema, igual, que le quede claro, esta es una proteína, ¿sí? Y que estamos hablando de dominios proteicos. Alguien más había levantado la mano, pero no me fijé quién era, y disculpen, Roberto. Roberto, lo escucho. El dominio no era una proteína que no se mueve y se queda ahí, está sin moverse porque tiene una función. Una función, muy bien. Un dominio se refiere a una parte de la proteína que ejerce una función específica. Eso es un dominio. Es una región de una proteína que funciona para algo en específico. Entonces aquí pueden ver cómo esta proteína, que es la fibronectina, va a tener diferentes dominios. Cada color es un dominio, por lo tanto, cada color tiene una función distinta. Como es una proteína de unión o de adhesión, va a tener sitio de unión a muchas moléculas. Por ejemplo, va a poder unirse a otra proteína llamada fibrina, que tiene que ver con la coagulación de la sangre, al igual que la heparina. Va a poder unirse a otras células a través de este dominio RGD, que acá se los están representando. Entonces, a través de este dominio se une a células. Puede unirse a colágeno y así pueden ver que esta proteína tiene la capacidad de unir a varias moléculas y a células. Aquí pueden ver cómo la fibronectina, que está representada aquí como esta V acostada, el dímero unido por puentes disulfuro, está en ese caso a través de su dominio RGD, que es este azulito, haciendo interacción con proteínas de la membrana plasmática, uniendo a la matriz extracelular con esa célula en particular, ¿no? Entonces, estas proteínas son integrinas. Esas las van a ver a profundidad en la próxima clase. Entonces, la fibronectina hace contacto con integrinas, que son otras proteínas que están en la membrana, y así pueden unir a componentes de la matriz con las células. Entonces, esta es la fibronectina. Tiene una gran cantidad de funciones. Bien. Ahora vamos a pasar al tercer componente. Si se fijan, habíamos hablado que dentro de las proteínas de adhesión habían dos tipos principales, que eran la fibronectina, que es esta que ustedes tienen aquí, ese dímero, y estaba la laminina. La laminina la vamos a ver un poquito más adelante porque forma parte de otra estructura que es la lámina basal. Entonces la vamos a ver hasta después de que terminemos estas otras proteínas. Ahora vamos al tercer componente de la matriz que habíamos dicho al inicio, que son las proteínas fibrosas. Dentro de las proteínas fibrosas está el colágeno y está la elastina. Primero vamos a ver a ese colágeno. El colágeno, tiene prisa la presentación. El colágeno no es una sola proteína, es una gran familia de proteínas. Se dice que alrededor de 20 genes dentro del ADN codifican para más de 27 tipos de colágeno. Se han estudiado una gran cantidad de tipos de colágeno. Cada colágeno va a tener una función distinta. Entonces hoy vamos a hablar en general de esta proteína colágeno, que es una proteína fibrosa. Es muy abundante, está ubicada sobre todo en hueso, tendones y piel. ¿Sí? Hasta el 70% del peso de esos tejidos lo forma el colágeno. Es decir, que es una proteína muy, muy abundante. Se organiza en unidades moleculares llamadas tropocolágeno. Es decir, que es una triple hélice de colágeno. Aquí vamos a ver en la siguiente diapositiva
cómo se organiza este colágeno. Ahí pueden ver cómo está organizada en hélices, ¿sí? Y formando una triple hélice de 3 cadenas distintas. Ahí pueden ver que están representadas con colores distintos, formando una triple hélice. Característica importante del colágeno es que contiene en su estructura prolina y glicina, que son 2 aminoácidos que en el caso del colágeno van a sufrir un proceso de hidroxilación, formando hidroxilicinas e hidroxiprolinas. ¿Sí? Entonces, estos aminoácidos modificados, es decir, que se les ha colocado un grupo OH en su estructura, son muy importantes para que se adquiera esa forma de hélice. Entonces, ahí pueden ver que el colágeno está formada por 3 cadenas que se entrelazan entre sí, formando triple hélice. Las 3 cadenas se llaman cadenas alfa, pero están enrolladas entre sí, formando esa molécula de colágeno. Ahí pueden ver que tiene abundante glicinas y prolinas, hidroxiprolina, hidroxilicina. Muy bien. Continuando con el colágeno, podemos ver cómo se sintetiza esta importante proteína. Esto que vemos aquí en gris es un fibroblasto, una célula que está produciendo el colágeno, que forma parte del tejido conectivo. Entonces, el fibroblasto va a sintetizar esas cadenas alfa que están formando el colágeno. Una vez se ha sintetizado la cadena alfa, se va a proceder a hidroxilarla. Aquí pueden ver cómo se están añadiendo grupos OH. Los aminoácidos que son hidroxilados son la prolina y la lisina, y van a ver cómo después de ser hidroxilada va a ser glicosilada, se le van a añadir carbohidratos a su estructura. Para este proceso de hidroxilación se requiere de vitamina C. Entonces es muy importante consumir frecuentemente vitamina C para que el colágeno que producen nuestras células sea funcional. Entonces la vitamina C contribuye con este proceso de hidroxilación. Luego ocurre glicosilación de esas cadenas. Cuando ya están hidroxiladas, que se les ha puesto el grupo OH, y glicosiladas, que se les han añadido unidades de carbohidrato, se va a proceder al proceso de ensamble para formar esa triple hélice de colágeno. Ahora ya está listo, todo esto sucedió en el retículo endoplásmico rugoso y en el aparato de Golgi. Posteriormente salen vesículas de secreción, donde antes de ser liberado al exterior para que forme parte de la matriz, va a sufrir un proceso de corte. Se le va a cortar parte de la molécula para que quede un colágeno funcional. Ese colágeno, que es una fibra, va a empezar a organizarse o a empaquetarse en fibras más gruesas, hasta formar esas fibras que están formadas por muchas fibrillas de colágeno para que puedan soportar grandes tensiones. Entonces ahí pueden ver cómo esas fibras se organizan y ya así organizadas salen a la matriz extracelular para formar para hacer su función, que es una función de resistir fuerzas ténsiles. Bien, entonces ahí pueden ver cómo las moléculas de colágeno se organizan en fibrillas. Aquí está la molécula de colágeno que fue hidroxilada, fue glicosilada y fue ensamblada. Luego se forman fibrillas. Y esas fibrillas, a su vez, forman parte de fibras más gruesas para darle un gran soporte a esa matriz, a esa célula, a la matriz extracelular, perdón. Ahí pueden ver cómo se observa el colágeno a través del microscopio electrónico de barrido. Bien, ahí pueden ver cómo está organizado el colágeno, es decir, que las fibras de colágeno, las fibrillas de colágeno se disponen en fibras y esas fibras en otras fibras más grandes para que sean más resistentes, formando gruesos polímeros. Muy bien. Acá está eso que habíamos visto, acá está la estructura del colágeno con sus hidroxilicinas, hidroxiprolinas, que permiten la formación de esa triple hélice.
Esa triple hélice se organiza formando fibras más gruesas y esas fibras forman parte de haces de fibras, por ejemplo, en los tendones, ¿sí? Para que esos tendones tengan esa capacidad de soportar la fuerza que ejerce la contracción muscular. Bien, ahora vemos cómo se observa dentro de la matriz extracelular esas fibras de colágeno y cómo se observan acá ya coloreadas en una especie de estriaciones que son características de ese colágeno. Muy bien, se organizan dependiendo de cómo, de la necesidad del tejido. Aquí pueden ver un fibroblasto que está fabricando a esas fibras, a esos haces de colágeno, para luego soltarlos hacia la matriz extracelular. Aquí, en la matriz extracelular, en el tejido conectivo, vamos a encontrar tejido conectivo de tipo fibrilar, donde el tipo 1, el colágeno tipo 1, es el más abundante de la familia. Sin embargo, también se encuentra el 2, 3, 5 y 11. Son tipos de colágeno que van a estar presentes en fibras en el tejido conectivo en la matriz extracelular. Bien. Ahora podemos ver que si ese colágeno tiene problemas en su síntesis, vamos a tener un problema de elasticidad extrema en la piel y en las articulaciones y ligamentos. A esa capacidad de sobreestiramiento por problemas del colágeno va a darse el síndrome de Ehlers-Danlos. Ese es el nombre de ese síndrome de personas que tienen una elasticidad aumentada en la piel. ¿Sí? Y también hay otro problema que sucede cuando el colágeno no es funcional, cuando hay falta de vitamina C, por ejemplo, y no se puede dar el proceso de hidroxilación de la prolina y de la lisina, el colágeno genera problemas en las encías, dando una patología llamada escorbuto, que se considera una enfermedad carencial, es decir, por deficiencia de vitamina C. Eso hace que las encías pierdan su forma normal e incluso se puedan perder piezas dentales. Entonces, estos son problemas relacionados al colágeno. Bien, hoy vamos a otra de las proteínas fibrosas, la proteína elastina. También tiene abundante prolina y glicina, pero en este caso no están hidroxiladas como las del colágeno y contienen unos aminoácidos llamados desmosina e isodesmosina, que son aminoácidos no estándar y ayudan al estiramiento y flexibilidad de los tejidos. Se disponen en fibras, ahí pueden ver en fibras como con unas ondas. Esas ondas hacen de que después tenga la capacidad de estirarse cada una de esas fibras, así como un colocho, usted lo puede estirar y luego regresa a su forma original. Así es la elastina, un poco colocha, para tener la capacidad de estirarse y dar flexibilidad al tejido que la posee. Entonces, es sintetizada siempre por el tejido conectivo, también puede ser sintetizada por las células de los vasos sanguíneos. Se organiza en capas, es decir, que se van poniendo juntas esas elastinas, formando esos filamentos y luego se sobreponen unos con otros formando capas. Es abundante en tendones y piel, por ejemplo. ¿Sí? Acá pueden ver de que esos colochitos están acá, que son las fibras elásticas, tienen esa capacidad de estirarse y como tienen unos enlaces cruzados, unas fibras con otras, no se desorganizan, sino que se estiran y regresan de nuevo a su forma original. Entonces, esos enlaces cruzados entre fibras ayuda a esa propiedad de flexibilidad. Aquí pueden ver cómo se observan esas fibras elásticas. Acá están un grupo de fibras, aquí están otro grupo de fibras formando una red extensible. Bien, estas fibras elásticas están rodeadas por una proteína llamada fibrilina. ¿Sí? La elastina forma el núcleo de una fibra y la fibrilina rodea a esa elastina. Entonces, la fibrilina colabora con la elastina creando esas fibras elásticas. Está presente en menor cantidad la fibrilina, alrededor del 20%, pero es una proteína muy importante, de tal manera que si la fibrilina tiene
tiene algún daño y la proteína no es funcional, vamos a tener este síndrome llamado síndrome de Marfan, donde hay una gran laxitud de las articulaciones. Las articulaciones de una persona que tiene síndrome de Marfan van a tener movimientos antinaturales, porque tiene una gran flexibilidad en todos los tendones y articulaciones y se acompaña también con poco tono muscular. Se da por la mutación del gen FBN1 que codifica para esa fibrilina que forma parte de las fibras elásticas. Ahí pueden ver la consecuencia de cuando hay una mutación, hay una movilidad articular y movimientos articulares totalmente antinaturales, es decir, que las articulaciones es una persona demasiado flexible. Hay una hiperlaxitud, le llama eso, una hiperlaxitud. Muy bien. Ahora vamos ya a la última parte que vamos a describir, a la lámina basal. Recuérdense que ya la habíamos mencionado al inicio de la clase. La lámina basal es esa estructura que estaba separando al tejido epitelial del tejido conectivo. La proteína de la lámina basal, la que es más abundante, se llama laminina. Esa laminina tiene una función muy importante para poder conectar a elementos del tejido conectivo a elementos de la célula. Tiene importantes funciones. Acá las pueden ver. Miren, dentro de las funciones es pues delimitar los espacios, como les había dicho, el epitelio, y a la vez le sirve de anclaje a las células epiteliales para que estas células epiteliales estén fijas y no se muevan. Además, participa en la polaridad celular. Les explico lo que es la polaridad celular porque no tiene que ver con que la célula tenga cargas, positivo o negativo, no tiene que ver con eso. La polaridad celular consiste en que las células, cuando están en contacto con una membrana basal, tienen dos extremos distintos. Acá pueden ver, tienen una parte basal, cada célula tiene una parte basal, y una parte apical, en la parte contraria a la lámina. Entonces, eso significa de que la célula es polarizada porque tiene dos polos distintos. Uno que es distinto, que pueden ver, este está en contacto con la lámina basal y este está lleno de unas especies de prolongaciones que se llaman microvellosidades. Entonces, eso significa polaridad celular, que los dos polos de las células tienen características y funciones distintas. Entonces, la membrana basal o lámina basal tiene esta función de dar polaridad a las células epiteliales, por ejemplo. Bien, aparte de eso, sirve para la diferenciación celular, es decir, que permite de que las células se mantengan, las células que forman los epitelios estén adecuadamente diferenciadas. Puede servir también para servir de bloqueo al paso de sustancias. Eso es muy importante, por ejemplo, en el glomérulo renal. El riñón se encarga de filtrar, entonces la membrana basal del glomérulo está formada por elementos de la matriz extracelular, va a crear esa barrera de lo que puede pasar y de lo que no puede pasar, de lo que va a salir en la orina y de lo que se queda en la sangre. Entonces, también tiene esa función de transporte de sustancias en el glomérulo. También es una barrera para que no haya movilidad de células cancerosas y dirige la reepitelización, lo que les había dicho, cuando hay una herida, se tiene que volver a formar la célula dañada. Entonces, la lámina basal puede generar esa capacidad para reepitelizar, para que las células vuelvan a crecer de forma normal y rellenen ese espacio que había sido dañado por la herida. Muy bien, ahora vamos a ver la estructura de la laminina. La laminina tiene una forma de cruz y esa forma de cruz es necesaria porque tiene un montón de dominios para la unión con otras moléculas. Por ejemplo, tiene un sitio de unión al colágeno, tiene un sitio de unión a integrinas, que son proteínas de la membrana celular, para que esta proteína también pueda anclarse a las células. Tiene un sitio de unión a proteoglicanos, un sitio de unión a otras proteínas que también forman parte de la lámina basal, como la actina, y esa forma de cruz le ayuda a establecer interacciones con las moléculas que están alrededor
formando una red. Aquí pueden ver representada esta laminina en color celeste y pueden ver cómo la laminina está ayudando a entrar en contacto con otras proteínas. En la lámina basal hay otro tipo de colágeno, el colágeno tipo 4, que es característico de esta estructura de lámina basal y que forma esta red. También la laminina, gracias a su forma de cruz, también puede establecer relaciones con proteoglicanos y con organizaciones de proteoglicanos como este que está aquí, que se llama Perlecan. ¿Sí? Establece contacto con integrinas, que son proteínas que anclan a la membrana con la célula, a la lámina basal con la célula, y así pueden ver cómo esa laminina tiene capacidad de crear esa red a través de sus sitios de unión. Bien. Ahí pueden ver al colágeno, a la integrina, al perlecán y al nidógeno, cómo se están organizando para formar esa lámina. Muy bien, eso ya lo habíamos visto. Y ahora este es un resumen que se los dejo para que les sea más fácil entender cómo están estos componentes de la matriz organizados. Acuérdense, están los proteoglicanos formados por glucosaminoglicanos y que aquí están los diferentes nombres de esos glucosaminoglicanos y que los proteoglicanos se organizan para formar estas moléculas más grandes. Aparte de los proteoglicanos, están las proteínas fibrosas, donde las principales son el colágeno y la elastina. Tenemos también a las proteínas adhesivas, glucoproteínas adhesivas, como son la laminina y la fibronectina. Entonces, este es un resumen para que se ubiquen a la hora de estudiar. Bien, aquí pueden ver cómo el colágeno es muy abundante. Miren, ¿ve? En el caso de tendones y ligamentos, hasta el 80% de la composición de ese tejido es colágeno. Y ahí pueden ver que dentro de la mayoría de tejidos es muy frecuente. Tiene resistencia a la tracción. La elastina, como les dije, está presente en tendones y ligamentos y tiene capacidad elástica. Y los proteoglicanos forman una matriz, forman un gel de soporte, que en algunos libros lo pueden encontrar a ese gel como sustancia fundamental, y se encarga de la lubricación y la resistencia a la compresión. ¿Sí? Bien, finalmente, ya para terminar, dentro de la matriz extracelular existen una serie de enzimas llamadas metaloproteinasas. Esas enzimas tienen la capacidad de cortar proteínas de la matriz extracelular. Se dice que tienen una función para remodelar la matriz, es decir, para que se mantenga un equilibrio entre su producción y su degradación, para que todas las funciones que ejerce la matriz extracelular se puedan ejercer normalmente. Y también estas metaloproteinasas, bueno, se llaman metalo porque dependen sobre todo del ion zinc para funcionar, y estas metaloproteinasas son importantes a nivel de investigación cuando se quiere aislar una célula para ponerla a cultivar, por ejemplo. Se ocupan para poder degradar toda la matriz que las rodea y individualizar una sola célula y al final poder cultivarla, por ejemplo. Entonces tienen una función muy importante también en investigación. Si se pierde ese equilibrio de producción y degradación de matriz extracelular, podemos entrar en patologías. Por ejemplo, cuando hay una sobredegradación, es decir, que están esas metaloproteinasas degradando más de lo normal, se va a crear una destrucción de la matriz y eso genera problemas, como cuáles, como la artritis a nivel de las articulaciones o cardiomiopatías, si ese problema se da a nivel del tejido muscular cardíaco. Si hay sobreproducción de esas fibras, pues lo que va a ocasionar es que se ocasione una fibrosis, es decir, que el tejido pierde su forma normal, se llena de tejido, se llena de fibras y el tejido deja de ser funcional, a eso se le llama fibrosis, y eso pues al final puede llevar a la producción de cáncer. ¿Sí? Entonces muchos elementos de la matriz extracelular, sobre todo la fibronectina, que es una proteína de unión,
tiene que ver con la metástasis. Por ejemplo, en cáncer, cuando una célula cancerosa que se está multiplicando, tiene débiles esas uniones de la fibronectina a otros componentes y por eso es que puede viajar y migrar a otros sitios creando metástasis o focos a distancia. Cáncer se originó primariamente en un órgano. Entonces, estos elementos tienen relación con el cáncer. Entonces, les en este link tienen acceso a Albert, que es una biología molecular en línea. Aquí pueden acceder a la información que se ha dado en la clase y aparte habrán 2 documentos que ya son como para información de ustedes para que vean el papel de las metaloproteinasas y su relación con el cáncer. Entonces ahí van a estar disponibles en Concios, ya dentro de un rato les abro el ojo para que ustedes tengan ahí una oportunidad de conocer más y profundizar sobre este tema. Muy bien, eso es todo, hijos, ya despierten si se han dormido. Y ya con esto terminamos. Si alguien